Dios, patria y familia son los pilares sobre los que especialmente las dictaduras de extrema derecha del siglo XX han basado su poder. 3 palabras: patria, su valor y el patriotismo. La familia vista como un baluarte frente a los disvalores provenientes de otros modelos sociales. Y Dios en el sentido de religión, principalmente entendido como religión cristiana. ¿Pero realmente siempre ha sido así? ¿Realmente el Dios al que se referían las dictaduras nazifascistas del siglo XX era el cristiano o incluso la doctrina católica? Tal vez no fue así. Por eso hoy investigaremos la relación entre las dictaduras nazifascistas y la religión islámica. Una relación muy compleja de intereses convergentes, de periodos de acercamiento y también de periodos de enfrentamiento entre un poder secular, el político, y un poder religioso. Ambos vieron oportunidades en varias direcciones para estrechar lazos, alianzas de conveniencia, que luego llevaron a resultados impactantes, o en otros casos, a resultados grotescos. Nuestra historia tiene una fecha precisa de donde todo parte. Es el 17 de marzo de 1937. Estamos en Libia. Libia, desde hace varios años, forma parte del Imperio colonial italiano. Fue conquistada teóricamente después del final de la Guerra Ítalo-Turca, la Guerra de 1900. 11.900. 12 la guerra, en la que Italia experimentó por primera vez el uso del avión en escenarios bélicos. La guerra en la que Italia aprovechó un imperio moribundo, el Imperio Otomano, para intentar expandir su propio imperio colonial. La guerra terminó mucho después, con la conquista total en los años 30 tras la derrota de la guerrilla islamista de Omar al-Muqtar, el león del desierto. Fue solo entonces, y a un alto costo, con muchas pérdidas, especialmente civiles diezmados por represalias, enfermedades, hambre y campos de concentración en la costa. Desde entonces, Italia pudo controlar Libia, aunque sin obtener su verdadero tesoro, el petróleo. Y esto da bastante risa. ¿Pero por qué? Hablo del 17 de marzo de 1937, cuando el dictador italiano Benito Mussolini viaja a Libia para inaugurar la Strada Balbia, la gran carretera costera construida por orden del gobernador Italo Balbo, y por eso dedicada a él. Por eso, la Balbia, que atravesaba toda la costa de Libia, desde Trípoli hasta la frontera egipcia, una gran obra, como se diría hoy. Y durante la visita para la inauguración de la Balbia, un jefe bereber, actuando según él decía, en nombre y por cuenta de otras tribus del desierto, había ofrecido a Mussolini la llamada espada del Islam, la cimitarra, el arma blanca clásica del Magreb, una espada, entre comillas, sagrada. El jefe bereber entregó la espada a Mussolini, quien la desenvainó y blandió en público, llamándolo amigo y protector del Islam. Ese gesto simbólico es conocido como la famosa espada del Islam. El régimen fascista había tomado fuerza para intentar forjar una alianza, básicamente con el Islam sunita, presente sobre todo en Libia, pero también en otras partes de su propio imperio. Piénsese en Eritrea o Somalia. No fue la única idea de un régimen de extrema derecha en ese periodo en Europa. Piensen, por ejemplo, en lo que sucedería poco después en Alemania, donde, ya a partir de las revueltas de mediados de los años 30, en el mandato británico sobre Palestina, Hitler, el Führer, había comenzado a forjar las primeras alianzas, con personajes, entre ellos el gran muftí de Jerusalén, Haji Amin al-Husseini, de quien ya hemos hablado. Pueden encontrar un video en el canal. Esta relación, la supuesta alianza natural entre los totalitarismos y el mundo musulmán, en realidad era sumamente circunstancial, pragmática y profundamente política. Al hablar de Dios, patria y familia, especialmente en Italia y Alemania, la cuestión era más matizada. Más de uno podría haber levantado la mano y decir: disculpen, ¿pero de qué Dios estamos hablando? Porque siempre bajo el fascismo, en 1929, se firmaron los pactos de Letrán, los pactos que debían poner fin a la antigua cuestión romana,
a la disputa que perduraba desde hacía más de medio siglo con el Vaticano, por cuestiones puramente políticas y prácticas, el estado de la Iglesia, que había sido reducido al llamado Vaticano, entonces muy pequeño, en comparación con sus posesiones iniciales como Estado pontificio. La necesidad de indemnizar al pontífice por las pérdidas sufridas, etc. Esta variable geopolítica del diálogo entre fascismo, nazismo y el mundo islámico buscaba desestabilizar a los enemigos naturales de los totalitarismos, las democracias occidentales. Ampliemos nuestro panorama. Cuando en 1830 los franceses son los primeros en poner pie en el Magreb y conquistan Argelia, se encuentran teniendo que lidiar con una sociedad muy diferente a la sociedad francesa de la época. Una sociedad tribal regida principalmente por delicadas relaciones entre las distintas tribus, entre los diferentes clanes y obviamente unida por la fe en el Islam sunita, algo que puso a prueba a los franceses durante la conquista posterior. Túnez, Marruecos, con un acuerdo con el sultán local, y luego más abajo, al sur del Sahara, la franja subsahariana. Los ingleses también intervinieron, bajando desde Egipto por el Nilo. Recuerden el video sobre el Mahdi y la Guerra Santa a finales del siglo XIX. Así es, ellos también tuvieron que enfrentarse a una concepción no solo política y social, sino también religiosa del mundo dentro de África, de una manera diferente. Franceses y franceses. Tratando el problema, los franceses, históricamente, siempre se han sentido más afines a los cristianos levantinos, a las poblaciones, por ejemplo, del Líbano, a los maronitas, a los griegos ortodoxos, de quienes habían sido los tradicionales protectores frente a la Sublime Puerta, es decir, el Imperio Otomano. Los ingleses prefirieron dialogar con casi todas las confesiones religiosas y aprovecharon los focos nacionales, como el árabe, apostando por redescubrir un sentimiento distinto. Confiando no en los turcos, históricamente usurpadores, sino en las antiguas tribus que protegían los lugares santos del Islam. Cuando emergen estos totalitarismos, entre 1920 y 1935, poco a poco, todos tienen que enfrentarse efectivamente con el Islam, también y sobre todo en función antifrancesa y antiinglesa. Italia. El problema de la coexistencia surge con las tropas coloniales en Libia, Eritrea y Somalia, entre los soldados llamados nacionales, es decir, italianos, y los oficiales nacionales. Con la tropa indígena surgen los Bulkbashi, suboficiales coloniales eritreos, somalíes y libios. ¿Cómo se asegura la lealtad a Italia y al régimen fascista de soldados de las colonias? Y si son ingleses o nacionales, ¿a quién se apunta? Sobre la posibilidad de mantener su propia identidad cultural, religiosa, social, con incentivos, pensemos en Nigeria, o sobre la posibilidad de obtener la plena ciudadanía, como es el caso de los franceses. Italia también apuesta por el Islam, concede libertad de culto, obviamente en Libia y en las otras colonias. Permite teóricamente hacer carrera en el ejército, pero no pasa de ahí. Sin embargo, el respeto está garantizado. Lo confirma otro protagonista de nuestros videos, el mayor, y luego el teniente coronel Castaña, el comandante del reducto de Zerabub durante la Segunda Guerra Mundial. Castaña revela en sus diarios algo revelador. La lealtad del soldado libio a la bandera italiana es buena. El libio entiende que no es así. Una madrastra, como la habían presentado los turcos, que también habían instigado la rebelión libia, apelando a la fe islámica sunita común. Castaña revela que los libios han recibido bien a Italia, porque han entendido que con Italia se puede dialogar, que Italia no vino a imponer nuevos usos, nuevas costumbres, nueva religión, y que Italia también da algo a cambio. Está el clásico, sin embargo, y lo escribe Castaña en sus diarios. El libio tiene sus costumbres. Las costumbres ya no pueden ser respetadas. El libio podría incluso decidir que está bien Italia, pero hay otras cuestiones. Castaña da un ejemplo sencillo y terrenal. En el Magreb, el té es esencial, principalmente por una razón. El agua de los pozos suele ser potable solo tras hervirla para evitar problemas como el botulismo.
por eso se toma té. Pero, ¿y si no hay azúcar? Si Italia no la envía. Quizá no estén dispuestos a luchar por Italia, usar su uniforme ni jurar lealtad al rey y al duce. Y entonces, aquí surge otro hecho. La conveniencia. La conveniencia que se mantiene desde 1932 hasta la caída de Libia en toda la colonia. A partir de los años 30, después de la captura y ejecución de Omar al-Mukhtar, el régimen desarrolla una política de aparente respeto hacia el Islam. Yarabub era un oasis fortificado y refuerzo, aunque originalmente fue un centro de culto. El régimen fascista financia la restauración de la mezquita de Jarabuba y muchas otras mezquitas. No solo en esos puestos avanzados, donde no hay posibilidad de tener un magistrado civil, el régimen fascista reconoce la validez de los tribunales islámicos para las cuestiones relacionadas con el derecho de familia. Parece poco, pero para los libios es importante. Además de todo esto, a los jefes bereberes y a los notables, sobre todo de la secta senusita, que manifiestan una lealtad abierta al régimen. El fascismo otorga créditos y apoyo económico. Dicho de manera simple, esta política adoptada por los fascistas no implicaba un pluralismo religioso, sino que solo buscaba una cosa: neutralizar el Islam como una posible fuerza autónoma de oposición al propio régimen. Mejor integrarla, esta fuerza, mejor darle la ilusión de formar parte de un camino común. Aquí entra la puesta en escena del 17 de marzo de 1937, La Espada del Islam, anunciada y publicitada en noticieros y periódicos. La propaganda que interviene en ese momento presenta a Benito Mussolini como defensor de las tradiciones religiosas musulmanas, opositor de una supuesta opresión anglo-francesa, como si Egipto no fuera solo un condominio entre egipcios e ingleses, en perfecta igualdad, y no un régimen opresivo. El líder Mussolini podía dialogar con el mundo islámico, pero ¿con quién lo hacía? Mussolini no tenía vínculos con la familia Saud, que expulsó a los hachemitas, custodios de la Meca y Medina, ni con el gran muftí de Jerusalén, quien prefería dirigirse a Adolf Hitler. Solo se relacionaba con algunos jefes bereberes y notables. Esta narración, bastante improvisada y hecha a propósito para presentar a Mussolini como un protector de las religiones, primero de la religión católica y luego del Islam sunita, tenía una doble función. Por un lado, reforzar el control colonial, y por el otro, proyectar a Italia como una potencia líder en el Mediterráneo, un Mediterráneo que, por fuerza de las circunstancias, en varias orillas coincidía con el mundo árabe. Mientras en Roma se llevaba a cabo este tipo de política, en Berlín, como ya lo hemos visto parcialmente, existían contradicciones evidentes en la ideología racial, y no solo en eso, promovida por el nazismo, frente al irredentismo árabe y al extremismo religioso de personalidades como Haji Amin al-Husseini. En Berlín, el Islam es visto precisamente como un arma contra el Imperio Británico, un arma que se puede aprovechar para tratar de incitar el descontento en las colonias controladas por los ingleses. La idea era utilizar el Islam también como herramienta de desestabilización posteriormente, en el frente soviético. No hay que olvidar que en el Cáucaso, pero aún más al este, más allá de los Urales, grandes comunidades islámicas, principalmente sunitas, pero también algunas chiitas, podían ser teóricamente sensibles al tema. Hemos visto cómo la relación entre Hitler y Haji Amin al-Husseini llevó a la creación de una división de las Waffen-SS, la Anschar, nombre alemán de la. Pero más allá de esto, realmente hemos visto poco de lo que pudo haber sido, pero que al final no sucedió. Más bien, el fascismo italiano, que operaba en un contexto colonial directo, a diferencia de Alemania, que había perdido, después de la Gran Guerra, sus colonias en África, y no solo ahí, buscaba una legitimación simbólica más explícita, llegando precisamente a la pantomima de la espada del Islam. Al contrario, el nazismo tenía un hecho casi fragmentario. Intentaba hacerse amigo de los pocos líderes, de los pocos sujetos que podían tener alguna influencia, pero nada más. Pero esta alianza, la alianza entre el nazifascismo por un lado y el extremismo islámico por el otro, es una alianza sumamente difícil, a veces incluso imposible. Recordemos de hecho
que dentro del mundo musulmán, desde los años 20 hasta finales de los años 40, a principios de los años 50, la fragmentación de los grupos políticos, y también a su vez religiosos, era enorme, dejando de lado ese caso muy particular, que es el Líbano, del que hemos hablado varias veces, en varios vídeos que pueden encontrar en el canal. Un poco en todas las comunidades árabes. La división era evidente entre diferentes líneas de pensamiento. Islámicos que apoyaban a los franceses o a los ingleses. Islámicos que, en cambio, preferían una vía moderada hacia la independencia. Islámicos que, por libertad, querían tomar las armas contra los ingleses y los franceses. Pero no en nombre de italianos o alemanes, o bien islámicos que apoyaban abiertamente al eje, esperando que pudiera convertirse en una especie de instrumento liberador, para luego lograr una independencia plena. Al final, la relación entre las dictaduras y parte del Islam fue solo por conveniencia. No existe una comunidad de valores. Fascismo y nazismo usaron la religión con fines políticos. Mussolini usó los pactos de Letrán para resolver la cuestión con los católicos y empezar a atraerlos, en vez de tenerlos como críticos internos. Y cuando llegó el momento del Islam, hizo lo mismo, prestándose a algún montaje, solo para ayudar a su propio régimen a tener un mayor control del territorio, de las mentes y de los corazones. Hitler hizo algo diferente. Incitó de alguna manera la rebelión y la posibilidad de convertirse en soldados del imperio alemán nazi, simplemente con una función anti-inglesa. Eso era lo que le interesaba, no la libertad de culto. El Islam, que nunca fue un socio estrictamente ideológico, fue más bien objeto de manipulación, de control, o de intento de control, exactamente como sucedió con todas las demás tradiciones religiosas cuando entraban en contacto con regímenes totalitarios. ¿Funciona también hoy? Miren lo que está pasando. Para ciertas iglesias, para confesiones que se doblegan a los deseos de determinados autócratas, es exactamente lo mismo. Comprender la historia de la espada del Islam, del 17 de marzo de 1937, y del supuesto amor del fascismo por el Islam, y antes incluso de la religión católica, ayuda a evitar lecturas anacrónicas. Reconoce que el totalitarismo como doctrina tiende a vaciar sistemáticamente una religión de su contenido espiritual. El totalitarismo no es religión, es doctrina. Y como doctrina, solo busca medios de transformación del poder, para poder perpetuar ese poder, extenderlo, garantizarlo, hacerlo cada vez más fuerte. No le importa a nadie, no distingue entre creencias personales, religiosas, espirituales o esotéricas. Y las reuniones de masas, las declaraciones públicas, los juramentos de lealtad. Todo está bien, todo suma. Eso también ocurrió en Italia entre 1929 y la Segunda Guerra Mundial, como prueba. Durante mucho tiempo, después de la caída del fascismo, después del final de la Segunda Guerra Mundial, después del cierre del paréntesis colonial y la liberación de las colonias, en Somalia, así como en Eritrea, muchos exsúbditos del imperio fascista seguían estando íntimamente y, en cierto modo, inconscientemente, ligados al trasfondo fascista. En parte por su crianza, y en parte por sucumbir al encanto de una tutela sobre su fe, esencia y sociedad, llegaron a pensar que Mussolini podía ser, no el Mesías, pero sí un protector benevolente. Solo muchos años después, estas comunidades abrieron los ojos y se dieron cuenta de que habían sido engañadas. El otro lado del destino. En los pactos con el diablo, al inicio parece un buen trato, pero con el tiempo, algunos ven que fueron engañados y otros sienten nostalgia, creyendo que no estaban tan mal con el diablo. Solo a largo plazo, al examinar los pros y los contras, y los pros son muy pocos, y los contras siguen aumentando, solo entonces se entiende que se ha cometido un terrible error. Al confiar en un abrazo mortal entre creencias religiosas, es una doctrina política que no tiene ningún interés en preservar la intimidad del individuo. Lo quiere uniformado, agrupado, regimentado, reunido en asambleas masivas o dentro de divisiones listas para combatir por una triple creencia: Dios, patria y familia. Y si el Dios es el Dios de los cristianos o el Alá del Islam, bueno, poco importa. Lo importante es tener a disposición a los súbditos listos para morir.
por el único Dios que cuenta, el dictador de turno.